el objetivo de hoy es poder trasladaros desde un punto de vista muy alto nivel cómo podemos activar un plan de People Analytics dentro de una gran organización, que es generalmente donde más trabajo cuesta. Es decir, cuando tenemos una estructura muy plana y queremos hacer cualquier tipo de proyecto o producto, pues no requiere de convencer a demasiadas personas. Y dentro de una gran organización, bueno, pues os voy a plantear un modelo que a mí en el pasado en particular me ha sido bastante útil. Me voy a apoyar en una breve presentación porque yo creo que nos va a ayudar muchísimo más a ilustrar las ideas. Esperad un segundín porque me parece que se me ha ido aquí. Y os voy a hacer, bueno, un poco la introducción del por qué, ¿no? Yo creo que venimos de un entorno donde hemos agotado las palabras o la expresión de transformación digital. Prácticamente se utiliza para todo. Yo tengo un amigo que en plena pandemia me decía, no, ahora fíjate, estamos enviándonos la documentación en PDF, esto es transformación digital. Hombre, pues no. Es decir, para nosotros la transformación digital no es escanear un documento, la transformación digital es transformar la cadena de valor de las organizaciones. Es decir, yo creo que hace unos años todas aquellas actividades que contribuían al soporte a la organización, pero que no conllevaban ingresos, pues como podía ser recursos humanos, como podía ser dirección financiera, como podía ser el soporte legal, y ahí estaba el desarrollo tecnológico, que generalmente nos acordábamos de ellos cuando algo dejara de funcionar, ¿no? Y luego, bueno, pues estaban las actividades principales, que es a través de las cuales producíamos o generábamos ingresos. La transformación digital, bajo mi punto de vista, no es ni más ni menos que bajar el desarrollo tecnológico a la actividad principal de la organización. Y esto viene dado porque ni consumimos como clientes de la manera que lo hacíamos, ni acudimos a los bancos como lo hacíamos, ni reservamos viajes como lo hacíamos hace años, ¿no? Con lo cual la tecnología está embebida prácticamente en todos los procesos. Pero yo creo que esto ya ha quedado un poquito atrás. Es decir, el modelo de transformación digital en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, desde luego, es una misión superada, y ahora viene lo que estamos denominando es una revolución exponencial. ¿Y qué es una revolución exponencial? Bueno, pues aquellas organizaciones que comparten una serie de parámetros en común. Para que os hagáis la idea, rápidamente se nos pueden venir a la cabeza un Facebook, un Spotify, un Amazon, un Airbnb, que son compañías con inversión con retorno geométrico, es decir, no es un negocio lineal, donde si yo quiero ganar 2 tengo que invertir 1,5 y si quiero ganar 4 tengo que invertir 3, sino que llega un momento que sobre una base lineal de inversión me empieza a traccionar ingresos de manera geométrica, porque depende mucho de grandes volúmenes de usuarios. Además, pretende o le acompaña un propósito de transformación masiva. Es decir, no es simplemente cambio el canal mediante el cual se estaba consumiendo, sino que estoy incluso cambiando el hábito y la manera en que consumíamos. Y yo creo que Netflix, por ejemplo, ahí representa un gran ejemplo, ¿no? La manera en que consumíamos televisión o que podíamos consumir vídeo no solo ha cambiado en cuanto a que ahora lo consumo por Internet, sino que además lo hago cuando yo quiero y además en un momento dado, bueno, pues pueden aprender de mis gustos. Y ese es el gran activo digamos, de las organizaciones exponenciales, el que puede valerse de mis datos, de mi uso y de mi experiencia para ofrecerme cada vez una experiencia de usuario mejor. Y esa experiencia de usuario van a buscar una mejora constante porque la base de que estas organizaciones no paren de avanzar es que no paren de innovar. Y la innovación no sale de otro lado que del talento de las personas que hay en la organización, ¿no? Normalmente las organizaciones exponenciales se suelen dividir en 2 hemisferios, igual que un cerebro, donde el hemisferio derecho, digamos, está más enfocado a la manera que tenemos de producir, donde se suele apoyar en empleados a demanda, no tiene la necesidad de tener todos los empleados en plantilla, puede tener proyectos vinculados con externos, en un momento dado incluso puede decidir abrir las APIs a la comunidad, como están haciendo ahora muchísimos bancos. Se basa muchísimo en algoritmos para la toma de decisiones y generalmente sus activos son externos. Y para reflejar lo que quiero decir con esto, Airbnb, por ejemplo, es un negocio que no tiene un solo activo. Es decir, por un lado están los usuarios y por otro lado están los apartamentos que tienen otros dueños. Y con esos activos externos, Airbnb, gracias a su comunidad, está siendo capaz de generar un negocio, ¿no? Y el hemisferio izquierdo
va más vinculado a la experiencia del usuario, es decir, a qué interfaz me encuentro, en poder mostrar cuadros de mando para hacer seguimiento de los indicadores o de los KPIs estratégicos que me haya marcado y que me ayuden a comprender mucho mejor los usos que va haciendo el cliente o el usuario, con una cultura de experimentación constante, de lanzar proyectos pequeños que vayan a llevar incrementos de los que rápidamente pueda sacar conclusiones, con equipos muy autónomos, y aquí, bueno, yo creo que el modelo más ya casi clásico es el de Spotify, con organizaciones por tribus, por chapters, de manera que eliminen los silos de conocimiento y que todo el mundo de la organización sepa quién hace qué y a quién recurrir, y que bajo ningún concepto se pierda, digamos, esa esencia de autonomía, donde los equipos pueden tomar sus propias decisiones sin necesidad de requerir aprobaciones, ¿no? Y obviamente, bueno, pues con mucha tecnología social, ya sea redes sociales internas, externas, de manera que contribuya también a esa comunidad, ¿no? que aparece también en el hemisferio derecho. Estamos además en un entorno donde la tecnología se ha convertido en un facilitador que nos lleva inevitablemente a ese camino. O sea, el hecho de que irrumpiera la nube con fuerza, pues evidentemente nos ha hecho que desde cualquier dispositivo podamos acceder y abandonar un poco, bueno, pues el on-prem y esas grandes infraestructuras en dependencia de las organizaciones. Además, vivimos en un mundo donde 2 de cada 3 empresas están manifestando que tienen que invertir muchísimo más en datos, porque es la única manera de realmente poder saber el comportamiento en tiempo real y de una manera masiva. Y cuando hablamos de negocios B2C, pues si no empezamos a tomar decisiones basadas en datos, alguien de la competencia lo va a hacer y nos va a pasar claramente por la derecha, ¿no? Muy enfocado también el desarrollo tecnológico en canales digitales. Pasamos mucho más tiempo delante del móvil que de cualquier otro dispositivo, incluido casi el portátil, porque al final muchas veces estamos contestando correos desde el propio móvil, y nuestra manera de consumir, yo creo que ya venía, todos estos cambios ya venían, pero si además viene un catalizador como el que ha venido el año pasado, por estas fechas, pues quien no estuviera familiarizado con el canal digital, desde luego lo ha hecho, ¿no? Viene mucha inversión en RPA, en automatizar determinados automatismos, determinadas tareas administrativas, donde el comportamiento humano es fácilmente imitable y nosotros no aportamos un gran valor realizándolo. Ciberseguridad, desde luego, en el entorno en el que nos estamos moviendo, va a requerir también muchísima más inversión. Comentaba el presidente de Ciberseguridad de la Asociación de Ciberseguridad de España que estamos al 15% de inversión respecto al que deberíamos estar para sentirnos realmente seguros. Cuando estamos hablando de seguridad del dato, esto es un problema. Cuando estamos hablando de que, bueno, pues debido al WannaCry hace 2 años en Londres se paralizan los hospitales, es todavía más crítico, ¿no? el que se deba apostar por esta vía. Blockchain, a pesar de ser una tecnología relativamente incipiente, ya empieza a tener muchos casos de uso, más allá de en el sector financiero, que yo creo que es obvio, ¿no? Pero en el sector seguros, debido a los smart contracts, en el sector logístico también, para ver la trazabilidad, en temas relacionados con patentes, con registros, con lo cual viene una tecnología que claramente va a irrumpir a sustituir algunos puestos de trabajo, ¿no? Realidad virtual y realidad aumentada, por descontado, va a irrumpir también en elementos relacionados con la formación. Yo estoy convencido de que en los próximos años estos webinars van a aprovecharse de la realidad virtual y la realidad aumentada, y sobre todo para formación más relacionada con aspectos más manuales, más ingenieriles, van a requerir entornos de simulación, ¿no? También en logística estamos viendo inversión en ese sentido para ver en remoto el estado de la carga y poder ver en todo momento que efectivamente lo que ha salido de un sitio y lo que llega a otro, poder hacer ese seguimiento sin necesidad de desplazarse, ¿no? Machine Learning, yo creo que este año claramente hay una explosión. Venimos de una inteligencia artificial, digamos, más sencilla de input y output, y cada vez más, bueno, pues los modelos capaces de, a través de algoritmos, hacer modelos predictivos y hacer inferencias cognitivas, empiezan a meterse hasta el punto de que el 25-30% de las compañías están diciendo que en 2025 van a tener una máquina de Machine Learning en el comité de dirección para facilitar la toma de decisiones.
Al final, estas tecnologías, hablamos de ellas desde un punto de vista separado, pero yo creo que todos son convergentes y el mundo del Internet of Things lo tenemos ya aquí, ahora con el 5G, evidentemente, que no va a tener latencia, va a permitir esa interconexión de manera mucho más integral, ¿no? Es decir, que podemos encontrarnos en situaciones donde, oye, a través de mi propia Thermomix se haga el pedido de la compra, ese pedido de la compra llegue por un dron y ese cobro se produzca vía criptomoneda gracias a un smart contract y todo ello sin intervención humana, ¿no? Técnicamente es posible, todavía no está eficiente el modelo. Pero además lo que viene a revolucionar aún más. La impresión aditiva, o conocida como impresión 3D, va a generar también una nueva industria. El coche autónomo, bueno, hoy mismo al mediodía estaban comentando el autobús en una provincia andaluza, que era el primer autobús autónomo en Europa, y el coche autónomo está aquí ya. Es claramente una nueva revolución de un sector que está por ver, bueno, pues qué tipo de puestos de trabajo va a transformar. La biotecnología, evidentemente, también va a estar por explotar y, de hecho, bueno, las compañías de biotecnología en Nasdaq en particular están obteniendo bastante inversión porque, evidentemente, es un mundo que tiene que explotarse mucho más y ahí el dato, desde luego, va a ser fundamental. Y, bueno, pues un mundo plenamente interconectado, ¿no? por satélites. Entonces, todo esto va a facilitar muchísimo esa transformación o revolución exponencial y, por tanto, las organizaciones que tradicionalmente hemos tenido un planteamiento estratégico que no es inválido, que todavía es válido, pero que es más tradicional, como pueda ser el modelo de deporte, pues tiene que empezar a construir, ya no tanto pensando en esa ventaja en coste y en esa diferenciación, sino alrededor de 4 parámetros. Cliente, datos, innovación y talento. Y ninguno de ellos tiene más importancia que el resto, porque ninguno de ellos va a poder existir sin el resto. Esto, para activar un motor de cambio en una organización, yo esta pirámide la veo, me parece que refleja tremendamente cualquier proceso de cambio que se quiera abordar. La cultura es realmente lo que va a propiciarlo. Después vendrá un cambio de procesos y de manera de trabajar y la tecnología es la guinda del pastel como habilitador. Yo creo que uno de los errores que se ha cometido en el pasado en la transformación digital es pretender activarlo en orden inverso, ¿no? Oye, yo quería cambiar mi manera de trabajar en la compañía, bueno, pues meto un CRM, pero si no he cambiado los procesos ni la cultura, no tengo una cultura basada en el dato, no tengo unos procesos de venta pensados para ese CRM, pues es como el que tiene un iPhone sin conexión, pues tiene un iPod muy caro, pero realmente su experiencia de usuario pues no ha mejorado, ¿no? Y por tanto, si no activo ese cambio cultural y después unos cambios de procesos, dará igual la tecnología que esté poniendo por encima para soportarlo, ¿no? Este impacto, evidentemente, la revolución exponencial nos va a llevar a automatización de funciones y puestos, cantidad de tareas que hoy deberíamos o que hoy todavía estamos haciendo manualmente se van a automatizar. De hecho, hay alguna Big Four que ha comprado a un unicornio de Silicon Valley un robot por cada uno de sus empleados, con la intención de que el empleado pueda dedicarse a aportar valor y no a tareas donde realmente, bueno, pues está rellenando su tiempo, ¿no? Va a haber una necesidad, y ya la hay, de información en tiempo real. Yo creo que en ese empoderamiento del cliente, cuando hablamos de negocios B2C y la disponibilidad y acceso a la información por parte de ellos, pues tenemos que saber en tiempo real cómo se están comportando y dónde les duele, ¿no? Esto nos va a implicar también un cambio de paradigma organizativo, es decir, los modelos más piramidales de liderazgo empiezan a ser un poco más erráticos cuando estamos buscando la innovación, cuando estamos compitiendo con compañías, en muchos casos, que todavía prácticamente ni existen y que pueden ser ese Netflix que nos deje siendo un blockbuster, ¿no? Las competencias que van a aportar valor se van a transformar y van a ser mucho más enfocadas allí donde el ser humano todavía tiene una ventaja competitiva respecto a la máquina y el empleado y el cliente, como comentaba, bueno, pues tienen el mando. Esto nos lleva también a un nuevo comité de dirección, donde el CEO va a tener una figura más de Chief Exponential Officer, donde realmente va a tener que estar viviendo en el futuro de la organización permanentemente, intentando bueno, ver cómo construir esos objetivos estratégicos y haciéndose las preguntas adecuadas a las que luego el mercado le va a responder. Un Chief Data Officer
honestamente me parece obligatorio en un momento como este, donde todas las decisiones que vaya a tomar van a estar basadas en el dato, alguien construyendo inteligencia alrededor del mismo y alinearlo con la estrategia es clave. Un Chief Innovation Officer, pero no necesariamente tiene que ser tecnológico, que yo creo que es otro de los defectos que en ocasiones tenemos, ¿no? Vincular la innovación a la tecnología. La innovación es cambiar la manera de hacer las cosas y no necesariamente esa transformación tiene que venir acompañado de cambio tecnológico. Un Chief Security Officer, porque ahora mismo es crítico, siempre lo ha sido, pero ahora mismo es que estamos completamente expuestos si la ciberseguridad no está plenamente controlada, porque nos puede llegar a paralizar el negocio, como digo. Y bueno, Chief Technology Officer, Marketing Officer y Chief People Officer quizás sí se parecen más a las posiciones tradicionales que hemos podido tener, pero van a tener, en el caso del Marketing Officer y el People Officer, un componente tecnológico mucho mayor. Y bueno, seguramente pues sí tengamos soporte de inteligencia artificial y machine learning para acompañar, que no tomar las decisiones que este comité de dirección tenga que llevar a cabo. Entonces, vamos de lleno al Chief People Officer porque en un tema como el de hoy yo creo que es el que realmente nos ocupa, ¿no? Y yo creo que el reto que tenemos desde la función de personas es pasar de ese componente reactivo que hemos tenido hasta ahora. La organización tenía unas necesidades y nosotros hemos puesto herramientas. Lo que tenemos es que liderar el cambio, que liderar la transformación, alinear a las personas con la estrategia y siendo capaces además de generar una cultura que fomente esa innovación, que fomente estructuras liberadoras, que fomente compartición de conocimientos, ¿no? Y hay algunos retos que ya están hoy, es lidiar con la gig economy, lidiar con gestión intergeneracional, donde hay personas que manejan expectativas muy diferentes, pero que conviven juntas y yo tengo que ser capaz de diseñar una cultura que encaje con todos ellos, la automatización de determinadas funciones o determinadas, más que puestos de trabajo, determinadas áreas de mi trabajo, ¿no? Y que yo no las perciba como una amenaza. El foco absoluto en la experiencia del trabajador en todo su ciclo de vida, porque está muy empoderado y cuando hablamos de talento, con independencia de las cifras que podamos estar manejando de desempleo, la guerra por el talento sigue estando ahí, ¿no? Y sigue habiendo una escasez, en particular en profesiones relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, que promete ir a más, porque no se está formando lo suficiente para lo que el mercado va a ser capaz de absorber. Además nos viene, bueno, pues una digitalización del espacio de trabajo. El teletrabajo venía ya. Soy un convencido de que el COVID no ha traído ningún cambio, pero sí que ha supuesto un despertador para quien no se había dado cuenta que algunos cambios venían. Y ahora sí que va a ser muy extraño que alguna compañía no permanezca al menos en un porcentaje bastante amplio de teletrabajo, ¿no? Y esa digitalización del espacio, donde con independencia que yo esté en la oficina o no, probablemente mis compañeros puede que no lo estén. Por tanto, las herramientas colaborativas tiene que ser algo que yo tenga absolutamente implícito como un profesional. Transformar el proceso de selección, donde empiezan a no importar tanto las respuestas, sino las preguntas del candidato, porque uno de los pasos más importantes, bajo mi punto de vista, para transformarse como organización, es lanzarnos las preguntas adecuadas. Las respuestas las da el mercado, las respuestas nos las va a dar el dato, pero tenemos que ser capaces de formular las preguntas para que luego la tecnología nos pueda responder. Y por tanto, en los profesionales no vamos a buscar tanto las respuestas, que hoy incluso estamos sobreinformados, sino que seamos capaces de hacer las preguntas adecuadas, ¿no? Automatizar también el proceso de sourcing, que bueno, pues estamos todavía, yo creo, habituados a contratar por trayectoria ICV y currículum, cuando lo que estamos buscando muchas veces son skills, son competencias, y esto no es un proceso a menudo que todavía esté automatizado y, por tanto, ese modelo de reclutamiento tiene que innovarse. También, obviamente, hay retos como el reskilling y el upskilling. Estamos hablando de que vienen momentos donde vamos a tener que desarrollar una serie de habilidades que en algunos casos no tenemos o si las tenemos, no las tenemos tampoco plenamente desarrolladas, ¿no? Y tenemos que ser capaces desde la función de personas
de trazar ese camino a recorrer de donde estoy hoy hasta donde puedo llegar, ¿no? Generar comunidades internas, de manera que, oye, las propias personas de la organización se empoderen y sean capaces de proponer o sentirse en un espacio donde puedan estar constantemente proponiendo nuevas maneras de hacer y puedan aprender de las personas que tienen alrededor, con independencia de que afecten o no directamente a su trabajo, ¿no? Y obviamente van a venir herramientas, algunas ya están, como son las herramientas colaborativas y los cuadros de mando, pero bueno, pues vamos a contar seguro también con sensores y otro tipo de elementos que vamos a tener que integrar, ¿no?, en nuestra actividad desde People. Entonces, People Analytics al final, ¿qué es? Yo lo resumo de una manera muy sencilla. Es el uso de datos masivos que nos permita predecir y analizar el comportamiento de los profesionales que tenemos y a la vez que nos dé un marco en el cual podamos provocar y facilitar los cambios, y alineado siempre con la estrategia de la organización. Es decir, si no hay una estrategia vinculada, pues habré hecho un experimento, pero realmente no va a tener visos de permanecer en la organización, ¿no? Y una de las cuestiones que vemos a cambiar es la mitología. Yo creo que hay una serie de lenguaje común en el que a menudo nos refugiamos, ¿no?, las organizaciones, y acabamos dando mensajes muy parecidos al mercado que además no siempre se ajustan a la realidad. Uno que seguro que suena, es posible que hayáis trabajado en alguna compañía que haya tenido este mantra, que es: nuestro principal activo son las personas. Yo no sé si hay alguna compañía que no dice esto, pero sí es cierto que cuando rascas, culturalmente no siempre es así, ¿no? Bueno, pues con una pregunta como, oye, ¿cómo retribuyes a los managers la satisfacción de los trabajadores o la rotación, o la nula rotación, o el desarrollo de los profesionales? Y normalmente no suele haber modelos retributivos basados en esto. Digo, bueno, pues, entonces, esto no es estratégico, porque modelos de retribución basados en ventas, seguro que en la organización hay, ¿no? Con lo cual, bueno, pues efectivamente puede ser algo más o menos importante, pero es poco habitual encontrarnos que de verdad se esté premiando esto a nivel de organización. Otro mito muy recurrente es que las compañías apuestan por la innovación, todas, sin excepción. Bueno, pues nuevamente, en el momento que haces preguntas vinculadas a, oye, ¿cómo estás retribuyendo a los trabajadores, a tu equipo, el que se innove? Pues tampoco siempre encontramos una respuesta que sea convincente para la respuesta a que esto no se quede en pura mitología, ¿no? Otro de los mitos, yo creo que últimamente además se ha convertido casi en un estándar, es que somos Agile, todas las compañías son Agile, siempre que el presidente lo autorice, ¿no? Que es, al final, Agile no deja de ser una filosofía, un conjunto de buenas prácticas, pero en esencia el dar autonomía y bueno, plena capacidad de decisión a los equipos en cuanto a ser capaces de activar determinados proyectos, organizar su trabajo. En el momento que seguimos teniendo un montón de silos y un montón de aprobaciones por las que pasar, bueno, pues puede que haya un proyecto que lo hagamos bajo Scrum, seguro que sí, pero como organización, desde luego, no somos Agile, ¿no? Una gran cuestión que se suele decir es: todas las personas de la organización somos embajadores de la marca. Bueno, yo en particular tengo algún amigo que trabaja en el sector de alimentación y cuando te habla de los productos de su compañía es que le brillan los ojos y te dan ganas de no comprar otra cosa que no sea lo que él te dice, pero curiosamente cuando te habla de trabajar en su compañía no le brillan de la misma manera, ¿no? Y yo creo que esto es un mito también que hay que derribar. Es decir, igual que todos en muchas ocasiones somos vendedores de producto de nuestra propia organización, vender el employer branding de la organización es un reto que sí que tenemos que ser capaces de traccionar desde el área de cultura y talento, ¿no? Y bueno, yo para reflejar este mito, si te lo propones puedes llegar donde quieras. Ahora estoy en pantalla, no lo veis. Yo mido 162 centímetros, es decir, sería incluso bajito para la generación de mi padre. Y en el verano del 89 yo tenía dos grandes aficiones. Una era programar en el Spectrum 128K y otra me gustaba el baloncesto. Bueno, me leí una biografía de Michael Jordan y seguía a rajatabla toda la disciplina de entrenamiento que Michael Jordan tenía. Bien, alguien debía haberme dicho y debía haberme explicado que quizás donde estaba destinando el tiempo aquel verano era mucho más difícil que me llevara a éxito
Y a lo mejor aquel verano el mundo perdió un gran programador y ganó un deportista frustrado, ¿no? Entonces, creo que es importante también el decir, oye, si te lo propones, puedes llegar a alguna parte, ¿no? No necesariamente a donde quieras, pero sí es mucho más fácil cuando las personas les alineamos con lo que realmente son sus capacidades, teniendo en cuenta, evidentemente, siempre lo que van a ser sus gustos. Es decir, no nos vamos a llevar a nadie a algo que no le motive, pero si está en una disyunción de dos cuestiones que me puedan motivar y hay claramente unas cualidades que le van a permitir el éxito en un sitio con mayor rapidez o mayor éxito, valga la redundancia, que en otro, pues evidentemente es algo que desde la función de cultura yo creo que también nos corresponde. ¿Qué es lo que ocurre cuando queremos llevar un plan de People Analytics dentro de una organización? Porque nos encontramos barreras que a buen seguro pues, muchos de vosotros habéis encontrado. La primera es no tenemos la tecnología adecuada. Cuando teníamos que llevar a cabo un proceso de transformación, bueno, pues voy a empezar por la guinda. Oye, no tengo la tecnología adecuada, no puedo hacer People Analytics. Bueno, pues es una barrera a superar. La segunda es sí que tengo tecnología, pero no tengo los datos estructurados, no tengo un modelo de indicadores, no existen mediciones previas fiables, los datos han sido introducidos manualmente, los tengo en 7 bases de datos distintas y los tengo que integrar. Y es evidentemente también una barrera para llevar a cabo un plan de People Analytics de manera ambiciosa y que realmente nos lleve al objetivo, ¿no? Y sobre todo nos encontramos barreras en la cultura. La primera, carencia de formación. Hay muchas organizaciones donde People Analytics empieza a sonar como suena Agile, porque se está repitiendo mucho. No existe una filosofía tampoco de mejora continua y una filosofía Toyota de que lo que no se mide no se puede mejorar y, por tanto, implementar modelos Kaizen es complicado. Y, sobre todo, no está sponsorizado por la dirección. Si no hay sponsor desde la dirección, todas las demás barreras no serán relevantes, ¿no? Porque no seremos capaces de derribarlas. Entonces, ¿para qué implementarlo? ¿Cómo podemos solventar estas barreras? Bueno, para empezar, nos va a ayudar a establecer un marco objetivo de la gestión, ¿no? Pero además, si vamos a un modelo como el que os voy a comentar ahora, nos va a poder permitir realizar un seguimiento de impacto muy rápido, donde podamos monitorizar los avances que vayamos a hacer y, sobre todo, conseguir una sponsorización por parte de la dirección, porque vamos a alinearlo con la estrategia de la compañía. Y fijaos que os pongo entre paréntesis dólar, porque básicamente la estrategia de la compañía tiene que ir vinculada generalmente a un incremento de ingresos, y más si hablamos de transformación exponencial y en determinadas situaciones, oye, pues de no incurrir en determinados costes, ¿no? Reducción de costes. Pero este tipo de ventajas son las primeras que tenemos que poner de cara al comité, porque las competencias que vienen claramente no son las que necesitamos hoy. Las que necesitamos hoy seguramente, si decimos las competencias que busco en las personas de mi equipo, puede que algunas coincidan, pero lo que sí que van a ser absolutamente necesarias en los próximos 5 años van a ser estas que pongo aquí. Os fijáis que pongo dos en gris con interrogante, porque las que están por venir, es decir, va a haber determinadas cuestiones donde la máquina nos va a ir sustituyendo y nos va a ir impulsando a mejorar. Entonces, os cuento alguna buena práctica, casos para que veáis que sí que es posible esa transformación cultural, y luego vamos de lleno a analizarlo desde una óptica de startup. Para mí hay dos modelos culturales, como os decía. Uno, Spotify, que es una organización agile pura, con chapters, con tribus, donde están compartiendo conocimientos y los equipos gozan de plena autonomía. Luego Zappos, por ejemplo, tiene dos elementos que para mí son reflejo de que realmente el CEO está plenamente alineado con esa cultura y parte de él. Bueno, falleció este verano, el buen hombre, pero tenía la costumbre de someter a votación cada 6 meses si él debía seguir siendo el CEO o no. Si salía menos de un 80%, él decía que él continuaría de accionista, pero dejaría de ser el CEO, porque si la organización entendía que él no estaba llevándoles por el rumbo adecuado, pues él no era la persona que tenía que estar ahí. Y otra cuestión que quizás en España sería más difícil de implementar por la regulación laboral que tenemos, pero que en el mercado anglosajón realmente tenía muchísimo impacto, que era una vez al año,
determinado mes, no recuerdo si era noviembre o junio, decía, oye, el que se quiera ir este mes le doy $3.000. Entonces, estaba invitando a la gente a irse y a cambio incluso además les premiaba con $3.000. Porque tenía muy claro que quien no quisiera estar en la organización, él no quería que estuviera. No se iba nadie, lo cual es llamativo también, ¿no? Pero incluso lograba que si alguien se iba, en un momento dado, pudiera estar dispuesto a volver. Otro caso para mí de esa transformación hacia la importancia del talento es Microsoft. Microsoft viene de un modelo muy basado en su activo tecnológico, en vender licencias pues de Windows, de Azure, etcétera, y hay un momento dado en el cual se da cuenta de que lo que realmente tiene que tener alrededor de su negocio es a los desarrolladores, para que contribuyan a generar comunidad, que hagan mejorar sus productos. Con lo cual, Azure se va a vender mucho más si hay un montón de aplicaciones que hayan hecho los desarrolladores que estén conectándose con Azure. Y además toma dos posiciones de compra muy relevantes. Una es LinkedIn, principal red social profesional en la mayor parte de países, y otra es GitHub, que es el mayor repositorio de código por parte de los desarrolladores que existe en el mundo, ¿no? De los 21 millones de desarrolladores que hay en el mundo, me parece que 3 millones están en GitHub. Y el conocimiento que te da el tener allí su repositorio de código no es solo están ahí, es que además sé qué están desarrollando, en qué son buenos y en qué no, ¿no? Con lo cual hay una aproximación al talento desde el punto de vista del dato, tanto con LinkedIn como con GitHub, bastante relevante. Un caso quizás más aterrizado en un banco español, un departamento de back office de aproximadamente 80 personas, empiezan a introducir RPA, desarrollan un sistema de automatización de procesos propio, no se fueron en este caso a ningún partner, y hay 80 posiciones de back office cuyo trabajo prácticamente se va a desaparecer, ¿no? Ahí hay dos opciones normalmente. El director tradicional clásico, me ahorro 77 nóminas porque 3 a lo mejor iban a tener que continuar estando, ¿no? Caso exponencial, que es por el que optaron, yo tengo aquí 77 personas con un conocimiento muy profundo de determinados procesos a la hora de tramitar determinados productos. Su trabajo va a desaparecer, pero el conocimiento lo puedo aprovechar en otro lado. Entonces, lo que hicieron fue un plan de reskilling donde básicamente montaron un departamento de soporte de incidencias de productos complejos. ¿Por qué? Porque si en alguna ocasión vais a una oficina de banco, normalmente la oficina, en el momento que salimos de los 4 productos estándar, hipoteca, cuenta nómina, préstamo y plan de pensiones, en el momento que requieres un asesoramiento más profundo, normalmente la oficina no lo controlan. No tienen un conocimiento muy profundo del producto. Estas personas sí lo tenían. Luego vamos a montar también un equipo comercial para potenciar la venta de estos productos y vamos a montar también un equipo de entrenamiento a este RPA que lo vamos a querer convertir en Machine Learning y al final Machine Learning para enseñarle es como un niño pequeño, hay que estar corrigiéndole los errores, ¿no? Hasta que efectivamente con la respuesta. Bueno, pues al final de esas 80 personas generaron un departamento para generar o para mejorar la satisfacción de clientes, otro para generar ventas y otro entrenamiento a la máquina. Y evidentemente un 10% de la plantilla sí que se vio reducida, pero a través de un plan de, primero, mido las capacidades que tengo en estas 80 personas, segundo, veo qué grado de conocimiento, qué grado de competencias deben adquirir para, en función de dónde están, ver a dónde quieren llegar, y luego voy a llevar a cabo ese plan de training y aprovecho el conocimiento y además, oye, no incurro en unos costes que hubiera tenido que incurrir en el caso de despidos, lógicamente, ¿no? Yo creo que otro caso que se está viviendo en este momento es que el motor de explosión, pues quien se dedica a él sabe perfectamente que en el plazo de 5 o 10 años su principal fuente de ingresos va a desaparecer porque el coche autónomo, el 60% es software y probablemente sean coches eléctricos, ¿no? Entonces, hay una compañía donde el 80% de los ingresos los tiene en el motor de explosión. Aquí, con la suficiente vista, llevan al menos 2 años, yo creo que son alguno más, haciendo planes de mentoring cruzados, definiendo, oye, ¿dónde están las personas que tengo hoy, mis ingenieros,
mis operarios, etcétera, y dónde deberían estar para el negocio al que me tengo que dedicar a futuro. Porque el motor de explosión no me va a desaparecer de la noche a la mañana, pero en 5 años está claro que la curva irá hacia abajo y al negocio al que me quiera dedicar, la curva irá hacia arriba y tengo que tener el talento adecuado. Y probablemente si tengo que abordar ese proceso recurriendo a gente de fuera, me va a costar muchísimo más, pero es que además voy a perder muchísimo engage y voy a perder mucho conocimiento también de proceso y procedimientos de la casa. Todos estos casos, en el fondo, es que serían completamente imposibles sin People Analytics. Entonces, claro, os lanzaba en el primer caso 2 startups y yo siempre digo, con las startups es muy fácil. Yo ahora mismo estoy fundando una startup y, oye, la cultura, pues la cultura soy yo, es la que yo quiera. No tengo que esforzarme por cambiar nada, ¿no? Y si nazco ya con una visión clara, bueno, pues tendrá un problema alguien dentro de 5 años cuando me la quiera cambiar, pero yo de entrada, cuando lanza Spotify o cuando se lanza Zappos, pues es sencillo nacer con esa filosofía, ¿no? Pero cuando estás en una gran compañía es mucho más complicado porque ya existe una serie de arraigos donde introducir novedades cuesta mucho más. Entonces, yo lo que os quiero transmitir en este webinar es un modelo muy a alto nivel, como os decía, de abordarlo desde el mismo punto de vista que lo haríais o que lo hace una startup cuando lanza un producto. Y es, bueno, pues como si yo fuera a ir a una ronda de financiación y a esa ronda de financiación voy con mi business plan, donde voy a decir, oye, cómo obtengo los ingresos, cuál va a ser mi propuesta de valor, etcétera. Y lo primero es, oye, voy a salir con mentalidad agile. ¿Y esto qué es? Que voy a salir con un MVP, con un producto mínimo viable, no con el macro plan que de entrada probablemente conlleve una inversión que me tiren para atrás, ¿no? Voy a salir con algo que ya me permita presentar determinadas mejoras para que me lo puedan aprobar. Y ojo, no confundir producto mínimo viable con chapuza, que esto también es bastante habitual. Es decir, un producto mínimo viable tiene que conllevar ya de entrada un aporte de valor para el usuario. Es decir, oye, el hecho de, en lugar de salir con 10 funcionalidades, voy a salir con 3, pero que esas 3 vayan a generar realmente un valor a los implicados en este proceso. Luego, evidentemente, buscar alineamiento estratégico y sponsor en la dirección. Aquí, truco, iros al CIO, porque el CIO ahora mismo está sufriendo la problemática de la escasez de talento, con toda seguridad. Por tanto, cualquier solución que vayamos a plantear que contribuya a mejorar la vida a quien probablemente más está sufriendo un aspecto vinculado al talento se va a convertir en nuestro sponsor dentro del comité. Y otro, salir con una idea muy clara de el dato es para que mejore la vida de las personas implicadas, no que se acaben convirtiendo en personas que manualmente tienen que alimentar esto y que se convierta en un sobreesfuerzo para ello. Porque en esa startup interna que yo voy a concebir, el management team van a ser los inversores y los directores financieros están tremendamente bien entrenados para pedirte un ROI. Los clientes que vamos a buscar van a ser los trabajadores. Tengo que buscar gente implicada que quiera realmente participar en ese primer producto mínimo viable. Y nosotros, bueno, pues vamos a ser ese CEO. Y vamos a ir con un lienzo Canvas de Lean Startup. No sé si estáis familiarizados. Si no lo estuvierais, normalmente esto se aborda en el siguiente orden. Primero voy a hablar del problema. Oye, ¿cuál es el problema que está experimentando la organización? Si yo me fuera al caso, por ejemplo, del robot en banca, oye, pues el problema es que voy a tener 80 personas que no voy a poder reaprovechar y voy a tener que incurrir en costes, ¿no? El segundo punto, una vez que he determinado el problema que esté experimentando un colectivo o un grupo de personas, voy a buscar el segmento de clientes al que dirigirme. En el caso que os comentaba antes, oye, yo he conseguido que me sponsorice el CIO, pues el segmento de clientes va a ser el equipo de desarrollo. Y ahí voy a encontrar a los early adopters que probablemente me vayan a implicarse mucho más con un proyecto de estas características. El punto tercero sería el central,
Oye, ¿cuál va a ser mi propuesta de valor única? ¿Cuál va a ser mi propósito de transformación? Oye, pues ser capaz de que las personas del banco que se van a quedar sin trabajo sean capaces de entrenar a la máquina. O ser capaz de que las personas que se están dedicando al motor de explosión sean capaces de desarrollar nuevos modelos de negocio. Y una vez que tengo ya el problema definido, esa segmentación de a quién me voy a dirigir como clientes, en este caso usuarios, y cuál va a ser mi propuesta de valor, oye, ¿cuál es mi solución? La solución que voy a proponer pues va a ser un plan de reskilling, la solución que voy a poner va a ser transformar el modelo de sourcing, va a ser la decisión que tomemos en virtud de lo que estemos atendiendo, es decir, dentro del ciclo de vida de empleado podemos hablar de reclutamiento, de selección, de desarrollo, de desvinculación. Bueno, pues, ¿qué es lo que voy a solucionar? Puede ser que esté solucionando un problema de reclutamiento, puede ser que sea uno de desarrollo profesional. A partir de ahí, muy importante comunicar. Y de ahí la importancia de los canales, porque cuando hagamos una planificación de estas características tiene que existir un flujo de comunicación permanente para que se informe de los avances, tanto hacia los clientes como hacia el sponsor, para bueno, pues que esté al tanto de que efectivamente estamos evolucionando en este sentido. Y como os decía, el director financiero está terriblemente bien entrenado, por tanto, le tengo que decir qué costes o ahorro de costes va a representar y sobre todo por dónde me va a venir bueno, qué costes por un lado y por dónde me van a venir los ingresos o el ahorro de costes. Y esto hay que cuantificarlo. Es decir, sin un ROI, aunque ese ROI luego, ese ROI siempre va a ser hipotético, pero tengo que ser capaz de pintar un escenario en el cual luego me permita hacer seguimiento de si efectivamente voy a validar hipótesis o no. Previo a saber si eso se ha monetizado, voy a establecer unas métricas clave que me van a permitir ver si efectivamente estoy avanzando en la línea que pretendo hacerlo, ¿no? Y por último, es la ventaja diferencial, que esto de entrada siempre recomiendo no ponerlo porque hay veces que no lo descubres hasta que el proceso está muy, muy avanzado y es el propio usuario el que te dice, oye, pues mira, me he encontrado además con esto que no lo esperaba, ¿no? Y esto luego nos puede ayudar a ponerlo en valor en sucesivos proyectos. Esto al final lo que nos permite es, si yo quiero hacer un plan de transformación en toda la organización, me es mucho más fácil vender internamente, oye, voy a cambiar el proceso de sourcing, nada más, donde a lo mejor me voy a ahorrar X dinero porque estaba externalizando determinadas posiciones o donde a lo mejor me voy a ahorrar determinado o voy a generar más ingresos porque ahora mismo estoy tardando 45 días en cubrir una posición y gracias a esto a lo mejor puedo cubrir 15, puedo cubrirlo en 15, con lo cual está existiendo un coste de oportunidad. Pero desde ese punto de vista nos va a permitir accionar que vaya entrando la cultura de People Analytics en la organización, pudiendo demostrar resultados. Y aquí os diría, la barrera tecnológica es muy fácil vencerla, porque se puede hacer con herramientas completamente gratuitas para hacer un piloto. No hace falta todavía que me meta en R, que me meta en Python o que me meta en herramientas. Si de verdad lo que quiero es hacer un piloto para comprobar qué grado de penetración cultural voy a tener y qué grado de apoyo voy a tener, lo ideal es hacerlo a muy bajo coste y lo puedo hacer con herramientas Google, haciendo forms para completar determinados datos, donde en un momento dado además me va a sacar también determinadas gráficas, me va a permitir extraer los datos en sheet y puedo hacer presentaciones de informes en Data Studio. Es decir, que cuando hacemos un MVP no esperemos a tener la tecnología necesaria, porque existe tecnología a día de hoy que con poquitos datos nos van a poder permitir, bueno, pues traccionar determinadas acciones dentro de la organización. Y esto es todo por mi parte. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión. Preguntas, dudas. No vale preguntar cómo era Rubén jugando al baloncesto, que es un poco lo que nos preguntaríamos todos, imaginar a Rubén haciendo el mate de Jordan, ¿vale? No fue posible esa parte nunca. No fue posible esa parte. No, centrémonos en ese impresionante canvas y recorrido que has hecho al final, en el análisis que has hecho de realidades tan sumamente claras y que muchas veces
son cosas que no se ven. Y la más básica es esa pirámide de por dónde se afrontan los proyectos de transformación de la tecnología y cuantísimo presupuesto se ha tirado en tecnologías por no apostar por ese cambio primero de transformación de las personas, de la cultura y luego ya la implantación de tecnologías. Entonces yo creo que ha abierto muchas líneas, muchas posibles preguntas, aprovechar, como siempre os digo, la oportunidad de que tenemos a un profesional como Rubén, abrir micrófonos si queréis conectar cámaras, los que no lo hayáis hecho ya, y lanzar las preguntas. Siempre tenéis pues el micrófono y el chat, pero yo sí que os invito a que aprovechéis la oportunidad. Siempre cuesta el inicio. A ver, y además, justamente con esto que os acabo de decir, de que siempre cuesta el inicio, voy a lanzar una pregunta yo y por favor, bueno, no sé si Andrés, ¿has quitado el micrófono? Sí, a ver, primero lo que quería decir que ha sido extraordinariamente interesante y lo que pasa es que tengo la cabeza ahora que no sé por dónde sacar las preguntas, ¿no? Pero sí se me ocurre una. Hablabas de que esto era para organizaciones más grandes, ¿no? Un banco, para una organización más pequeña, una organización de, qué sé yo, 40 personas. Yo entiendo que todo aplica, ¿no? Sí, yo cuando decía para una grande es porque normalmente convencer de esto en una grande cuesta más. Honestamente, creo que en una empresa de 40 personas es mucho más sencillo que lo puedas traccionar. Para empezar, he dicho, bueno, es menos complicado. Es menos complicado, no digo más sencillo, ¿no? A ver, depende obviamente de la cultura de la organización. Pero es cierto que normalmente en las grandes organizaciones existen más silos y cuesta más traccionar proyectos de estas características. Entonces, ir con algo pequeñito normalmente facilita. Es decir, oye, voy a lanzar un MVP, vais a ver los resultados y me puede llevar a otras cuestiones. En una empresa de 40 personas digo que lo veo más sencillo porque probablemente tu interlocución con la dirección sea directa, diariamente. O sea, no tienes, digamos, que escalar demasiado o que buscar demasiados sponsors. Si tienes acceso directo al CEO, es relativamente más sencillo. Entonces, es aplicable. De hecho, yo como startup estoy naciendo con esta concepción. Porque creo que es mucho más fácil cuando naces con ello que no luego tener que cambiar, ¿no? Yo creo que la transformación siempre es más difícil que nacer ya con la visión. Entonces, en 40 personas lo veo más accesible porque además va a ser más visible el resultado también. Y lo puedes aplicar a toda la organización, no tienes que buscar un nicho específico a lo mejor. Vale, otra cosa que me llamó mucho la atención fue tu comentario acerca de que cuando las empresas dicen nuestro principal activo son las personas, no te has encontrado una empresa donde la retribución de los managers vaya en función de esa satisfacción, ¿no? Sí me los he encontrado, pero digo que no es lo más habitual. No todas las que lo dicen lo tienen. Vale. ¿Y qué tipo de parámetro utilizas? ¿Porque una encuesta de satisfacción o cómo lo haces? Porque... Mira, ahora hay iniciativas ahora mismo que me gustan bastante, que hay, de hecho, empiezan a haber bastantes aplicaciones donde no es que yo lance una encuesta como organización y la persona conteste anónimamente, sino que además van midiendo en base a 3 preguntitas la satisfacción semanal, pero las preguntas las escoge el trabajador. De manera que si quiere meter el dedito en el ojo con algo que esa semana le inquieta especialmente, tiene la oportunidad de hacerlo. No tiene que esperar a que le pregunten, ¿no? Entonces, luego hay otras tipo Happy Force, que tú cuando entras por la mañana marcas un estado de ánimo y cuando sales marcas otro. Vale. Si todos los días te has ido peor que cuando has entrado, salvo el viernes, suele ser mala señal. Sí, y si el viernes es el peor día, entonces también es mala señal, ¿eh? Eso quiere decir que la persona no tiene vida fuera del trabajo.
Exacto, pero bueno, sí que te da, mira, por ejemplo, en momentos de pandemia, yo creo todas, bueno, de pandemia estamos todavía, ¿no? Pero en momentos de confinamiento, yo creo que todas las compañías, sin excepción, el estado anímico de sus trabajadores bajó inevitablemente. O sea, te han roto la normalidad, hay inquietud por 1000 factores. ¿Qué es lo que ocurre cuando haces una encuesta semestral? Que si yo, por ejemplo, la hice en enero y luego la hago en junio, la de junio seguro que era más baja que la de enero. La cuestión es, ¿de marzo a junio he empeorado o he mejorado? Con lo cual no tenía trazabilidad de realmente, oye, la pandemia está claro que, o sea, el confinamiento nos ha impactado a todos, pero luego me ha llevado a mejorar, luego he hecho las cosas bien o luego la gente todavía me está penalizando más. Entonces, yo creo que es mucho mejor sistemas simples de medición de satisfacción, pero que nos permitan un seguimiento más constante. O sea, al final esto es como el desarrollo de software. Si tú me dices, Rubén, esto es lo que quiero y en 6 meses yo te entrego, puede que lo que te encuentres no se parezca en nada a lo que tenías en la cabeza. Si cada 2 semanas yo te estoy mostrando los avances, es muy difícil que me vaya a alejar en el producto final de lo que tú tenías en la cabeza. Vale, y la retribución del empleado, ¿cómo juega en este tema de la satisfacción? No tiene por qué ser retribución económica. Es decir, no, pero la económica, que es un factor muy... Claro, o sea, tú puedes tener un bonus basado en índices de rotación dentro de la compañía o en índices de satisfacción en los managers. Es decir, oye, si tus equipos permanentemente están mostrando un nivel de satisfacción mucho mayor, pues te lo puedo premiar como bonus anual o como bonus semestral. O sea, yo me he encontrado modelos de todas las características, pero normalmente no es el que más pesa cuando me los encuentro, también es normal. Es decir, si el equipo está muy feliz pero no es productivo, tampoco es una gran idea, ¿no? Sí, tiene que existir un equilibrio. Si una fiesta cada semana, pues claro, estarán muy contentos, pero eso no se trata, ¿no? Solo Tampoco suele correlacionar, es decir, yo tenía un profesor hace años que decía no confundamos buen ambiente con buen rollito. Yo puedo tener buen rollito en el trabajo, pero a lo mejor no existe buen ambiente. El buen ambiente normalmente va muy vinculado a que yo tengo claros mis objetivos y tengo autonomía para llevarlos a cabo. Que luego me lleves de caña los jueves, pues sumará, pero... Entendido. Vale, una pregunta que hice en el chat. ¿La presentación que hiciste la compartiréis? Esto, Álvaro, yo entiendo que no, por mi parte, desde luego, no hay problema. No sé si Álvaro... Normalmente, para los que no sois habituales de los webinars, sí. Se os envía mañana, el enlace con la grabación y si solicitáis la presentación, pues la presentación. El único que puede poner, y desde luego es veto obligatorio, es el ponente a que no se comparta la presentación y a veces incluso el vídeo, porque se explica a lo mejor algún caso de una empresa y solo las personas que están aquí, que han hecho toda la parte de logueado, pues tienen acceso a ella, pero si el ponente no tiene ningún inconveniente, al día siguiente se comparte. Que hay multitud de conceptos que estaba tratando yo de copiar y es que no puedo hacer las dos cosas a la vez. Vale, genial, gracias. Gracias a ti. Tenemos a Sofía que te agradece también el webinar. Gracias a ti, Sofía, por asistir. También Estefanía te da las gracias. Muchas gracias. Mientras surge la siguiente pregunta, y por favor, cortarme siempre, que vuestras preguntas siempre van antes, yo la idea que voy a sugerir es justamente por dónde empezar a lanzar dentro de una empresa esta necesidad de transformación. Cómo hacerla, cómo plantearla. Siempre hay el debate de la planteo hacia una unidad pequeña para que la unidad pequeña comience a dar resultados y genere, y digámoslo claramente, envidia sobre el resto de unidades para intentar desarrollarlo, o cómo desarrollo estas propuestas o cómo tengo que argumentarlas. Yo, en mi opinión, aquí tiro de modelo de ventas. Es decir, normalmente para que un vendedor te compre, para que un cliente te compre, perdón, necesitas activar una de estas dos cuestiones. Una, solucionarle un problema, o dos, que no perciba riesgo. Si no le solucionas un problema o percibe riesgo en comprarte, evidentemente no va a existir venta, ¿no? Entonces, lo principal que haría sería
irme a aquel colectivo donde estoy viendo que hay un problema en el corto. Porque antes de abordar el plan a 5 años de transformación de la organización, debería ir a demostrar que con este método o con herramientas de People Analytics o con modelos basados en el dato, puedo mejorar ya un problema vigente en un departamento en cuestión. Por eso os decía, a la hora de buscar un sponsor, me voy a ir a quien más fácil tengo que me lo compre. Y os decía el CIO, porque no hay CIO, yo creo, en España, en Europa e incluso en Estados Unidos, ¿no? O sea, yo creo que el problema del déficit de talento en el ámbito tecnológico ahora mismo es que voy a decir dramático prácticamente en todas las organizaciones. Y ir con algo que vaya a contribuir a mejorar un poquito su vida en ese aspecto, ya sea facilitando una mejor selección, evitando rotación o permitiendo que las personas se actualicen de conocimientos de manera más rápida, lo que sea que a través de People Analytics le vaya a llevar a mejorar su situación, es donde yo iría. Es decir, y con un cliente satisfecho, esto al final es como cuando lanzas una empresa. Con referencias es más fácil vender al segundo cliente, ¿no? Entonces, cuando al final el CIO me lo ha comprado y ha habido resultados positivos, llevarme esto a otras líneas donde ya a él le estaba dando una aspirina, para los demás va a ser una vitamina. Pero como ya hay un cliente satisfecho, va a ser mucho más sencillo, yo creo. No sé si he respondido a tu pregunta, Álvaro. Sí, claro que sí. Y siguiente pregunta, ¿me acomodo o realmente yo tengo, o sea, o realmente esto no es otra moda más dentro de los múltiples, y estoy hablando sobre todo de People Analytics y el dato, y esta forma de encarar un poco nuevamente los recursos humanos, o esto es otra de los diferentes, digamos, filosofías, de los diferentes enfoques que hay en torno a los recursos humanos, que estará pendiente durante unos años, pero luego se transformará en la siguiente. ¿Esto ha venido para quedarse o es pasajero? Yo tengo claro que ha venido para quedarse. Que luego en la organización, en determinadas organizaciones, pueda convertirse en una moda, seguro, pero como ha sucedido en la transformación digital o como ha sucedido cuando se ha pretendido implantar modelos Agile. Yo conozco en particular un banco que ha llevado a cabo una transformación cultural para ser Agile hasta 3 veces. Hasta 3. A la tercera lo están haciendo bien, porque el comité de dirección ha dicho, este señor ha venido a implementar esto, se le hace caso en todo y si no le hacéis caso en seguir las ceremonias, etcétera, nos va a reportar directamente. Esta vez va a salir bien. Las otras veces efectivamente han sido mensajes al mercado. ¿Vale? Hay muchas ocasiones que la transformación digital se ha abordado de la misma manera y por eso da la impresión de que es una moda. La transformación digital no es una moda, la transformación digital es de verdad una revolución que hemos vivido como sociedad en la manera en que estamos consumiendo y en que estamos produciendo, es que ha cambiado radicalmente en los últimos 20 años. Ahora bien, quien lo ha abordado desde una óptica de me apunto al carro, doy 4 tips, le cuento al mundo que estoy haciendo algo que en realidad no estoy comprendiendo porque no estoy transformándome como organización, estoy convencido que ha perdido cuota en los últimos años y está perdiendo competitividad y productividad. Con People Analytics estoy convencido que va a suceder exactamente lo mismo. Es decir, quien haga una apuesta honesta y sincera por cambiar el paradigma de la función de talento y abordarla desde el punto de vista de datos, con objetividad y convertirse en motor de cambio de las organizaciones que para transformarse necesitan del mejor talento, no nos quepa duda, se va a posicionar y va a sobrevivir y dentro de la estrategia clásica va a estar situado, bueno, pues en el cuadrante mágico de Gartner, vamos a decir, ¿no? Y que lo haga como moda, pues tendrá un iPhone sin conexión, un iPod muy caro. Muy bien ejemplificado, sí, señor. Sí, señor. Bueno, no sé si tenéis más preguntas. Normalmente voy a hacer lo que se suele hacer para que me interrumpan y surjan nuevas preguntas. Y eso es aprovechar este momento para agradecerte, Rubén, el tiempo que has pasado con nosotros, agradecerte la excelente exposición que has hecho, esas ideas que has abierto, esas activaciones de neuronas que han surgido en nuestras cabezas y que han ido llegando a problemas, a soluciones, a enfoques y sobre todo la base tecnológica que es fundamental y que un poco es
lo que de estos webinars tratamos de mostrar, tratamos de enseñar y de intentar ejemplificar en diferentes áreas. Para aquellos que estéis interesados en los webinars, también os invito, el próximo día 2 tenemos un webinar también completamente diferente a los que hacemos, que es Data Driven Design, ¿vale? Como empresas Data Driven aplicadas a diseños de productos. Cómo se analizan los productos, cómo se hace el benchmarking de productos a través del dato y cómo se va más allá de lo que se llama gemelos digitales o esos gemelos que sirven un poco para testar productos, sino que lo haces conforme al mercado. Eso el próximo día 2, pero repito, es el momento perfecto para interrumpirme y hacer la última pregunta sobre la bocina a Rubén. ¿No? ¿Les has dejado a todos reflexivos? Eso está muy bien, Rubén. Bueno, pues sin más, lo que vamos a hacer es, lo dicho, agradeceros a todos que hayáis compartido este rato con nosotros. Me uno a lo que van diciendo en el chat de excelente ponencia. Agradeceros que vengáis a nuestra casa, y nunca mejor dicho, además, en estos momentos y a estas horas, este ratito. Cuidaros mucho, más con los tiempos que corren. Y Rubén, igual que el resto, espero veros pronto por la escuela. Te agradezco mucho la ponencia y ya sabes dónde está tu casa para todo lo que quieras. Al contrario, agradecerte a ti la oportunidad de poder compartir. Siempre en estos casos me voy con la sensación de haber contado muchísimas cosas en un tiempo muy, muy comprimido. No he podido, yo creo, desarrollar más y agradecerte la oportunidad, agradeceros a todos vuestra presencia hoy y, oye, mostrarme una vez más a disposición de todos, ya sea a través de redes sociales, cualquier cuestión que se os quede en el tintero, por supuesto, plenamente abierto a que me planteéis.